como siempre nosotros queriendo generar nuevos contenidos a todo este programa de lectura de alto rendimiento, y hoy, como les he prometido a los lectores y como lo hemos conversado en diferentes ocasiones, hoy tenemos la presencia de una persona súper especial. Él es el doctor Alberto Rodríguez. Él es médico cirujano, es médico especialista en fisiatría, es médico especialista en ergonomía, es médico especialista en muchas áreas que a nosotros nos interesan. Y parte de todo este proceso, y por el cual también hemos estado inquietos, es con respecto a las posturas, que también las manejamos durante el programa de lectura de alto rendimiento. Así que él nos va a hablar de ergonomía y de cosas extraordinarias de biomecánica. Bienvenidos todos, pues vamos a darles un aplauso al doctor. Y sin más, aquí lo dejamos. Si hay alguna pregunta pueden hacerla vía streaming, la pueden hacer para luego pues al final poder contestarlas. Estaremos aproximadamente 60-70 minutos, luego unos 15 minutos de preguntas, y luego podrán ver el video subido en nuestro canal de YouTube de Nobel Asesores. Bienvenido. Norita, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su acogida, por su amabilidad en venir a oírme. Brevemente me presento, Alberto Rodríguez, médico de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional durante 20 y tantos años, profesor de la Universidad de Cartagena, de la Universidad del Tolima y de la Universidad de Manizales. Profesor en pregrado en diseño industrial y en la Facultad de Artes. Soy médico, pero dictaba clase en artes durante más o menos 20 años. Y en los posgrados de la Universidad Nacional, en salud ocupacional y algunos que teníamos de ergonomía y de salud y de diseño industrial. Lo que vamos a hablar hoy, o vamos a revisar, empieza con unos conceptos básicos de biomecánica y ergonomía. Luego vamos a ver unos conceptos básicamente biomecánicos y al final vamos a tratar de extraer unas conclusiones a partir del material revisado. Entonces, he bautizado el tema postura, es una forma simple de llamarlo, pero vamos a revisar la postura especialmente dirigida, o mejor, el puesto de trabajo de la persona que trabaja sentada en la función del lector. Siguiente. Dame otra, Juan Pablo, por favor. Bueno, la ergonomía de la postura. Entonces, empezamos el tema hablando del análisis y el diseño del puesto de trabajo. Es un equipo, tanto el puesto de trabajo, si ya está construido o es tomado de manera empírica ese puesto de trabajo, uno lo tiene que observar y deducir. Pero el proceso inductivo al revés también funciona. A mí me consultan y me dicen, mire, quiero hacer un puesto de trabajo para un tornero, para un alfarero, para alguien que desposta reses en un sitio donde sacrifican animales. Entonces se hace el ejercicio a la inversa. Teniendo el punto de llegada, que es el del operario, arrancamos de las funciones del cuerpo humano para llegar allá. Entonces vamos a hablar de análisis y diseño de puesto de trabajo, y globalmente les digo que hay una categoría de puestos de trabajo en posición de pie, sea caminando o sea estático. La gran mayoría de las máquinas herramientas funcionan con el operario de pie, llámese tornos, taladros, troqueladoras, trefiladoras, esmeriles, taladros, y la gran mayoría de la maquinaria industrial funciona con el operario de pie. Esos son esos puestos de trabajo de pie. Tenemos una categoría de puestos de trabajo sentados, de la cual vamos a afinarnos hoy. Tienen o comparten algunas características. El puesto de trabajo sentado no lo asociamos con la fábrica, sino con la oficina, ¿sí? Pero hacemos muchas actividades, tanto sedentes, estáticas, de reposo, como actividades productivas o semiproductivas en posición sentado. Y podemos clasificarlos como puestos de trabajo libre, por ejemplo, ir a cine, por ejemplo, ir de pasajero en un tren, en un avión, o puestos de trabajo con control visual, por ejemplo, ver la televisión, como están haciendo ustedes en este momento, atender una oratoria, o con control visual y manual, como es operar un computador, operar una máquina en posición sentado, escribir un teclado, atender asuntos como un cajero de banco, como una cajera de un centro comercial o algo por el estilo, y puede tener con control manual,
las manos, y con control pedal o pedial, que es pedales o algún tipo de operaciones con los pies. Por ejemplo, ¿alguien toca órgano o piano? El órgano tiene controles con los pies, ¿sí? Todos manejan, o la gran mayoría, moto o carro o bicicleta, tienen control con los pies. Entonces, esos puestos de trabajo con control pedal. Y otras posturas básicas, normalmente aquí hago un comentario que no sé si en internet funcione. Se dice que únicamente hay una profesión que trabaja horizontal, que son los mecánicos, los que cambian aceite, ¿sí? Los demás no se sonrían maliciosamente, pero también hay puestos de trabajo, posturas básicas de trabajo acostados. Siguiente. Bueno, para poder trabajar todos estos temas necesitamos centrarnos en unos conceptos básicos de biomecánica y de ergonomía. El primero y más importante que tenemos que revisar es algo que llamamos el centro de gravedad. El centro de gravedad se define como el punto de aplicación de todas las fuerzas físicas en un volumen, en un cuerpo que tiene 3 dimensiones. La manera más fácil de decirlo es una esfera. Entonces yo tengo la esfera y en el centro matemático y geométrico de la esfera está el centro de gravedad. La esfera no se cae porque el centro de gravedad siempre cae sobre la base de soporte. Siempre, ya vamos a ver esos conceptos. La línea de gravedad es una línea perpendicular, una plomada, que pasa por el centro de gravedad y llega a la base de soporte. Si hay algo que no está muy claro, por favor, yo repito o aclaro el concepto. Y tenemos después una superficie sobre la cual cae todo el peso o la proyección del peso del cuerpo. Imagínenselo como la sombra del sol al mediodía que dibuja un polígono en mis pies. Y entonces equivaldría, después lo vamos a refinar, equivaldría a aquella área de la superficie del piso en el cual yo estoy apoyado y transportando la carga hacia abajo. ¿Sí? Bueno, entonces la línea de gravedad siempre es una línea de plomada, siempre, no importa la posición que estemos haciendo, y nos va a servir como referencia para saber dónde está la persona, bien ubicada o mal ubicada. ¿Qué pasa si el cuerpo es regular como una esfera? Es muy estable, aunque tiene una superficie de contacto muy pequeña en la parte inferior, tiene solamente un punto de contacto, ¿sí? Pero hagámoslo un ejemplo de algo más grande, un cubo o un paralelepípedo como el computador o el borrador con que limpio la mesa, el tablero. Son volúmenes muy regulares que tienen una superficie amplia y geométricamente yo puedo trazar las diagonales y en el centro estará representado el centro de gravedad y la línea de gravedad. Pero ese mismo volumen que yo estoy trabajando puede cambiar de posición. Entonces, esta superficie que tengo acá, en esta posición el centro de gravedad y la línea de gravedad estará por acá. Pero si yo lo pongo de esta manera, la línea de gravedad estará por acá. Pero si lo pongo en diagonal de esta forma, la línea de gravedad pasará por este vértice, por el otro vértice y un punto intermedio por acá para darle estabilidad. Entonces, ese centro de gravedad puede variar dependiendo de la composición y la estructura del objeto de que estamos hablando. Hay objetos irregulares. Pongamos este pocillo que tiene unos marcadores adentro. Tiene un centro de gravedad y tiene una línea de gravedad, pero es irregular, ¿sí? Entonces, el centro está en un punto por aquí adentro y me lleva al concepto de qué pasa con un objeto en forma de anillo o en forma de dona. ¿Dónde estaría ese centro de gravedad? ¿Alguien quiere sugerirlo? Bueno, está fuera del cuerpo físico del objeto, en el centro donde no hay masa. Estaría en el centro de ese objeto. Si yo cojo un objeto anular y lo giro, lo meso, el centro de gravedad durante el movimiento está en el punto de contacto donde está mi dedo. Entonces, imaginémonos que tengo aquí un anillo. Entonces, esto me sirve para la demostración. Entonces, lo tengo acá y el punto de contacto pasa por ahí el centro de gravedad. Pero si yo lo acelero, el centro de gravedad está en el punto de contacto con el dedo.
¿sí? Entonces, no tiene que estar necesariamente en el centro del cuerpo o del volumen que estamos analizando. Y ahora vamos a pasar a ver el ejemplo del cuerpo humano. Encontrar el centro de gravedad del cuerpo humano fue muy complicado. El primer esfuerzo, más o menos positivo, lo hicieron con cadáveres congelados. Congelaban los cadáveres y los colgaban de una parte prominente, de una salida, de las manos, la cabeza, el pie, y trazaban la línea. Luego lo volteaban, lo colgaban de otra parte y trazaban la línea 5, 6, 7 veces hasta que tenían más o menos la idea de dónde estaba el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve y es muy irregular. Entonces se encontró, aquí en la pelvis tenemos un hueso que se llama el sacro en la parte de atrás, acá, en forma triangular, y que estaba por delante del sacro, más o menos unos 2 o 3 centímetros, en una zona que se llama el promontorio. ¿Sí? Ahí por delantico, ahí está el centro de gravedad del cuerpo humano. Pero varía si yo soy longilíneo o soy braquilíneo. Entonces, así gordito como estoy, mi centro de gravedad está más adelante. ¿Sí? Si fuera Naomi Campbell, estaría más atrás. Bueno, entonces, con esto lo que quiero decir es que los cuerpos irregulares, el centro de gravedad puede migrar, puede cambiar. Ayudemos aquí a la damita. ¿Dónde está tu centro de gravedad? Entonces, esos cuerpos irregulares, el centro de gravedad varía, cambia. Cuando el cuerpo entra en inercia, por ejemplo, ustedes ven las carreras de motos o ven las carreras de la Fórmula 1, cuando el personaje entra en la curva, se acuesta, porque la línea de gravedad y el centro de gravedad van en diagonal y entonces tiene la tendencia a caerse. Si él se va vertical, se sale. Entonces, para poder ir contra esa línea de atracción gravitacional, él se inclina y coge la curva acostado. Entre más rápido o entre más forzada la curva, más tiene que acostarse. Si es una curva muy planita, como en la bicicleta, no hay ningún esfuerzo. Bueno. Y a esto, finalmente, hay otro componente que hay que tener en cuenta, que es la densidad. Resulta que cuando el cuerpo humano le vamos a medir dónde está el centro de gravedad y las líneas de gravedad, tenemos una zona muy dura, muy pesada, que es el abdomen. Aquí está el hígado, que es el órgano más grande del cuerpo. Está la pelvis, que concentra una gran cantidad de estructuras. Pero en la parte de arriba están los pulmones, que son una espuma llena de aire. Entonces no pesa el tronco como sí pesa el abdomen y la pelvis. Entonces la densidad, especialmente durante el movimiento, cuando yo corro, cuando yo me caigo, cuando yo salto, cuando hago cualquier acrobacia, el centro de gravedad tendrá un movimiento o un comportamiento distinto que va a estar afectado por esa densidad variable en cada parte. ¿Sí? ¿Tú quieres comentar algo? Bueno, entonces, siguiente, entonces dame otra. Bueno, el polígono de sustentación. El polígono de sustentación es fundamental. Si el polígono de sustentación es pequeño, vamos a tener una cosa que llamamos equilibrio inestable. Si la base de sustentación es amplia, es buena, tendremos una base de soporte estable. Lo que necesitamos para la mayoría de las actividades son puestos de trabajo o posturas estables. Cuando las posturas son inestables, las podemos mantener por muy breve tiempo. Por ejemplo, un equilibrista, un saltador en el trampolín, un acróbata en un monociclo, una cosa de esas. Tendrá el centro de gravedad donde lo hemos dibujado por muy breves instantes de tiempo. Entonces, si él hace un movimiento cíclico como círculos, lo podrá repetir cada vez que completa el círculo. Pero en términos generales será un equilibrio inestable, como ocurre con el cuerpo nuestro cuando caminamos. El centro de gravedad nos va persiguiendo a la base de soporte. Esa parte de explicar la marcha es bien interesante desde ese punto de vista. Entonces, el polígono de sustentación se reduce o se concreta en la sombra que da la superficie que yo apoyo en el piso. En este caso sería el equivalente a los bordes externos de mis dos pies y la línea que une las puntas y la línea que une los talones. Sería algo parecido a esto. Entonces tenemos aquí un pie y aquí el otro pie y aquí estaría el resto del zapato. Y entonces el polígono sería esto. ¿Qué pasa si yo me paro en un solo pie? Que ese polígono se reduce instantáneamente a esta sola zona.
¿Y qué pasa si aparte de que me paro en un solo pie, estoy a la moda y me paro en unos zapatos de 18 centímetros de altura? ¿Sí? Como están de moda ahora. Entonces la plataforma se me reduce todavía más, básicamente a la parte anterior y este polígono así. Cada vez el equilibrio es más pequeño. Termino parado en esa pequeña estructura. Entonces, esa modificación de la base de soporte es determinante para saber si un puesto de trabajo es estable, es confortable y yo voy a poder permanecer ahí un buen tiempo. Si no es estable, no voy a durar ahí mucho tiempo. Duraré muy poquito tiempo y tendré un percance, me caigo o tendré una fatiga muy alta para poderlo sostener. ¿Sí? Bueno. Polígono de sustentación más estable, un cubo. Es el mejor ejemplo. Toda la superficie de todo el perímetro está representada allá. De pronto solamente mejorable con una superficie como esto, que es muy amplio y muy bajito, y entonces toda la superficie de contacto es la superficie de soporte, la base de soporte. Pero ¿qué pasa si yo me siento? Que la base se amplía, voy a usar esta silla para el ejemplo, se amplía, transmito mi peso, mi volumen a la mesa, a la superficie, y entonces se convertirá en el polígono formado por las dos, sí, por las cuatro patas, más el polígono de mis pies. ¿Sí? Entonces tendré un polígono de soporte, una pata de la silla, otra, otro, y aquí las huellas plantares, y el polígono será esto. ¿Sí? Grande. Si yo levanto los pies, por ejemplo, cruzo la pierna, como están las niñas, entonces el polígono inmediatamente se reduce aquí a un solo pie. Esto es muy dinámico. Instantáneamente. Y si levanto los dos pies, alguien se cansa y se pone en posición de yoga en la silla, entonces el polígono instantáneamente se reduce al tamaño de la silla. ¿Hasta ahí es claro el concepto? Entonces, este polígono de soporte es muy variable en ese sentido. Pero voy a hacer aquí un par de maromas. Uno, me recuesto. Miren cómo pongo los pies. ¿Qué pasó con la base de soporte? ¿Dónde está la base de soporte en ese momento? La base de soporte creció. Entonces tengo el muro. Vamos a representar el muro aquí. A ver, terriblemente mal dibujado. Y yo estoy aquí recostado. Y aquí tengo el hombro. Bueno, entonces la base de soporte será este pie y la pared. Y la estructura vendrá siendo básicamente esto. Esta es la base de soporte. Agrandado hasta el polígono que involucra la pared. Incluso podría decirse, si la pared es esta, vista de frente, y yo estoy aquí recostado, que entonces el polígono sería hasta donde la pared está anclada de esquina a esquina. Entonces está repartiendo el peso de mi cuerpo en esa superficie, lo cual lo hace descansado. ¿Sí? Bueno, entonces, ese centro de gravedad en posición variable, básicamente el cuerpo humano, va migrando todo el tiempo. Cuando yo estoy dando un paso al caminar, en esta posición tengo una posición estable. Pero cuando yo empiezo a caminar y hago esto, primero cuando tengo el pie en el aire, mi centro de gravedad se encogió a una huella plantar. Cuando yo hago el contacto contrario, volvió a crecer en esta forma de una franja diagonal. Pero cuando yo apoyo aquí, crece hacia adelante y se encoge atrás. Y cuando hago el despegue del otro pie, durante la fase de balanceo, repito el ciclo hasta el momento de contacto. Es más inestable cuando yo estoy haciendo el despegue, cuando tengo el pie en fase de balanceo. Y es más estable cuando tengo los dos pies en el piso. A veces es talón y punta, a veces es planta y planta completa. Es más estable. ¿Sí? Bueno, entonces, dame otra. Esto, insisto, el equilibrio depende de poder sostener el centro de gravedad y la línea de gravedad encima de la base de soporte. Eso sería el equilibrio. Si no logro hacer eso, la persona se va a caer. El centro de gravedad estaría en el sacro mío. Se sube instantáneamente y vuelve y baja. Lo mismo que, por ejemplo, salto cuerda o salto, simplemente un salto.
el centro de gravedad se ha despegado en ese momento, ¿sí? Se encoge, se mete dentro del cuerpo y cuando vuelve a hacer contacto, vuelve y baja, ¿sí? Bueno, entonces, brazo de palanca. Esto es para hacer unas preguntas, pero vamos a saltárnoslo porque nos va a distraer del tema. Siguiente. Bueno, vamos a trabajar entonces básicamente el puesto de trabajo sentado, con los conceptos básicos que hemos visto de centro de gravedad, línea de gravedad, base de sustentación, equilibrio y estabilidad. Vamos a tratar de construir un puesto de trabajo sentado. El puesto de trabajo sentado tiene unas características muy particulares. Tiene un elemento adicional al cuerpo humano, que es la silla. La construcción de la silla, primero, a veces está determinado por la función, pero otras veces está determinado por la estética. Y cuando el concepto principal es la estética, es posible que el resultado no sea tan bueno. Lo mismo que pasaba con los zapatos, ¿no? Los zapatos estos de 18 centímetros que están de moda son muy bonitos, se ven muy elegantes, pero pónganselos y súbanse a un bus. Súbanse a un bus con eso. O bajen escaleras. ¿Han visto cómo bajan las mujeres las escaleras, no? Llevan una falda un poquito entubada. Entonces se acercan a la escalera y suben de medio lado. Y luego el otro pie. Y luego el siguiente. Eso es todo un acto de acrobacia. Yo me quito el sombrero ante una actividad de esas porque realmente requiere una altísima coordinación. Y fuera eso ya en un bebé, una pañalera, un bolso, ¿no? Y no se despeinan. Bueno, el puesto de trabajo entonces tiene, primero que todo, una silla. La silla tiene una serie de determinantes importantísimos al momento de construirla. Tiene una cosa que se llama antropometría. Eso está estandarizado. Antropometría. Hay un señor Panero que ha hecho el estudio más grande para antropometría. Es un brasilero, ya casi no se consigue ese libro, es un paquete como de 8.000 hojas, ¿no? Y tiene toda la información antropométrica que ustedes se quieran imaginar, por edades, por sexo, por raza, en distintas posiciones, y tiene cada percentil, el 5, el 10, el 15, el 20, hasta el 100, en todas las mediciones. Un trabajo estadístico sorprendentemente grande. Señor Panero. Bueno, entonces, la superficie de la silla, perdón, la estructura de la silla tiene varios componentes. Vamos a tratar de mirarlos brevemente. Tiene primero una superficie que es lo que llamamos el sentadero, que es lo más importante. Esa superficie se mantiene alta de muchas maneras. Ya lo vamos a descomponer. Las patas de la silla, las patas del puff, del butaco, etc. Como componente adicional de la silla le puede aparecer este elemento que llamamos el espaldar. También puede tener unos elementos laterales que llamamos descansabrazos. Y a veces son fijas como esta, pero otras veces son de pivote como esta que tenemos acá. Esto es de pivote. Y pivota hacia atrás y hacia adelante. Sí, ahí lo están viendo. Eso tiene una implicación importantísima en la biomecánica del cuerpo. Entonces, vamos a tener en cuenta las siguientes características. Lo que estamos hablando, más aditamentos dependiendo del tipo de puesto de trabajo. El primer aditamento es una mesa, ¿sí? Que lo llamamos superficie de trabajo. Esa mesa tiene una altura, tiene una profundidad y un ancho, ya la vamos a mirar. Y también le podemos agregar control visual, un computador, un conferencista que está al frente, un interlocutor con que estamos hablando, un plato de comida, cualquiera de esas. Y además puede tener controles en los pies, controles pedales. Entonces llámese chofer, llámese operario de cierto tipo de maquinaria, la tejedora, la costurera que tenía unos pedales de vaivén. Y hay infinidad de puestos de trabajo que tienen esos controles. Para simplificar el ejemplo vamos a hablar del conductor y vamos a usar el ejemplo del automóvil, del vehículo pesado y de maquinaria industrial para hablar de puesto de trabajo sentado. Dame otra. Bueno, los elementos constitutivos de la silla. Primero vamos a ver geométricamente cuánto debe medir una silla. La primera consideración, vamos a hablar de adultos normales. No vamos a diseñar para niños a menos que nos piden una definición para niños, porque los niños varían cada año, cada 2 años la longitud, y entonces no podemos hacer una silla para el niño de 1 año, de 2, de 3, de 5, 8, 11, sino vamos a trabajar para adultos porque además son puestos de trabajo.
Entonces, la altura de la silla está determinada de la siguiente manera. Cuando yo me siento en la silla, el borde inferior de la silla debe quedar debajo del hueco de la rodilla. Si me queda más alto, yo quedo enmesado de esta manera. O al revés, quedo colgado, como le pasa a Yamid Amad en el noticiero, que lo ven ustedes con los pies colgando y no usa el espaldar de la silla. No sé si han visto CMI. Bueno, obsérvenlo cuando hace su presentación. Entonces, el sentadero tiene de longitud, más o menos son 46 centímetros, la altura de la longitud de la pierna. Varía de varias maneras. Si yo estoy descalzo, mido menos porque mi zapato no tendrá tacón. Pero si tengo tacón alto, se suma el tamaño del tacón. Entonces debe permitir una discreta tolerancia del muslo que está colocado aquí arriba. Bueno, segunda cosa que debe tener, ¿cuánto debe medir de ancho una silla? El ancho mínimo que debe medir es la distancia de un isquion a otro isquion. ¿Qué es eso? Ustedes están sentados, por favor metan la mano por debajo de sus glúteos y hay un punto, una saliente gruesa, como decir esto, donde ustedes sienten que la nalga hace contacto o aprieta contra la silla y hay uno a cada lado. Esos son los isquion. La pelvis tiene esas salientes, digamos de esta manera, y aquí sigue el resto del hueso pelvis. Bueno, aquí estaría el pubis. De este isquion a este isquion es la distancia mínima de una silla. Si la silla mide menos de eso, usted no se puede sentar encima, se sienta atravesado, como cuando la gente se sienta en una barra esperando la entrada al estadio o entrada al concierto. Entonces la gente no se sienta encima del tubo acaballado, ¿sí? Porque el tubo le molestaría contra los genitales, sino que se sienta atravesado. Entonces está el tubo y la gente se acomoda como en la entrada del teatro, la entrada al estadio, a través, poniendo el isquion sobre el tubo en ambos lados, ¿sí? Apoyando los dos isquion ahí. Cuando se fatigue, porque la piel se fatiga, entonces se corre hacia adelante y quedaría, este es el tubo, aquí quedaría el isquion y aquí quedaría los miembros inferiores y aquí quedaría el pie para hacer apoyo, este es el tubo. Entonces se corre hacia atrás y el tubo le quedaría un poquito por delante de los isquios, ¿sí? Entonces, esa es la distancia mínima que puede tener una silla a lo ancho. Pero eso no es estético y no es confortable. Entonces, visualmente es armónico o es estético si la silla tiene el ancho externo de la pelvis, desde el punto de aquí afuera del conejito hasta el otro punto. Eso lo llamamos los trocánteres. Aquí hay una saliente ósea, al otro lado hay otra, y son los puntos más amplios de la pelvis. No están aquí donde está el cinturón, sino más abajo, en la parte de los trocánteres, que es lo que los médicos llamamos el punto de referencia para llegar a la cadera. La cadera no es la cintura, esos son tan lejos. Entonces, el ancho de la silla debe llevar eso. De ahí para adelante será una silla de gerente, de presidente o de dictador, porque va agrandando el tamaño y el ancho de la silla progresivamente. ¿Cuánto debe medir entonces de delante a atrás? Si la silla es sólida como esta, cuando yo me siento me pasa lo que me pasó hace un par de minutos, que mi glúteo queda aquí y entonces todo mi cuerpo va para adelante. Cuando la silla no tiene espaldar sólido aquí, como las de las cafeterías, ¿sí? Que tienen aquí un hueco, lo que nosotros hacemos es meter los glúteos sueltos dentro del hueco que le queda a la silla y esta parte, este borde, debe quedar unos 12-3 centímetros, decimos traveses de dedo, detrás del hueco de la rodilla para que no haga contacto. 2 o 3 centímetros súper suficiente para que no haga contacto. Ese es entonces la longitud de la silla. Esta tiene el inconveniente de que como aquí es sólida, la persona queda echada hacia adelante. Tiene la tendencia a irse escurriendo, a irse rodando como en el Transmilenio. Bueno, entonces eso es el sentadero. Luego viene el espaldar. El espaldar es todo un complique. El espaldar tiene varias cosas. Primero, el ángulo. Si el ángulo es a 90 grados, usted queda echado hacia adelante. Su espalda queda aquí, ocupando espacio, y todo su cuerpo se va hacia adelante. Usted quedaría sentado en la punta de la silla. Si yo tengo aquí una superficie que me impide recostarme y yo me siento, llegaría hasta ahí. Entonces estoy echado hacia adelante, ¿sí? Entonces el ángulo
debe modificarse. Debe tener, el ángulo ideal debe tener de 98 a 105 grados de inclinación hacia atrás. Entre más recostada, más confortable, pero el espaldar debe subir proporcionalmente. ¿Cuál es la altura adecuada de una silla? Una silla estándar para permanencia en puesto de trabajo corto debe tener, necesito un voluntario aquí de pie un segundo, tú por favor, ¿no? Tiene que tener una altura, dame la espalda, hasta los bordes de las escápulas. Aquí está el borde de la escápula, aquí hay un bordecito de un hueso y aquí está el otro. Entonces debería llegar hasta ahí, un poquito abajo, si es una silla para permanencia muy corta. Pero esa es una silla sumamente incómoda. La gente dura ahí 5 o 10 minutos y se va. Y esos son trucos comerciales también, por ejemplo en los burgers y cosas de esas, para que la gente coma y se vaya rápido. Entonces, esa silla debe subir por arriba de ese borde y por abajo del límite donde está la escápula. Entonces, más o menos a la zona media por acá. Es la zona que se recomienda como altura para la mayoría de los puestos de trabajo o de las sillas para los puestos de trabajo sentado. Debe ir hasta ese punto de alto. Si la percepción del puesto de trabajo no es funcional, sino es social, por ejemplo un gerente, el espaldar sube hasta formar un ras con la altura del hombro. Entonces va hasta allá. Y si el personaje tiene mucho pedigrí, la silla sube hasta alrededor de la altura de la cabeza. ¿Sí? Entonces se encuentran las sillas de ejecutivo, las sillas de presidente, vicepresidente, que tienen un descansacabezas hasta la parte alta. Pero volvamos a la realidad. Todo el mundo no es presidente, pero todo el mundo sí maneja un vehículo. Entonces, esa silla debe tener una inclinación de 98 a 105 grados. Si la silla es para permanecer largo tiempo, por ejemplo, irse en flota de aquí a Medellín, irse en tren, debe ir de 105 a 112, 115 grados. Y si es para dormir en la silla, habría que ponerle descansacabezas, no como los de los buses interurbanos acá, que son terribles, la gente queda doblada, sino como la de los aviones, y debe subir hasta la altura de la cabeza. Básicamente estos son los conceptos del espaldar. El ancho del espaldar tiene los mismos criterios de aceptación del ancho del sentadero. Hay un concepto más que hay que agregar ahora y es la aparición de los descansabrazos. Bueno, la silla con descansabrazos le da más confort, le da más presencia visual, es un elemento de diseño, pero es un elemento sumamente incómodo para poder trabajar. Entonces, lo primero que pasa con una silla que tiene brazos es meter la silla debajo de la mesa. Si hay una mesa de trabajo, un computador, y yo entro acá, la silla hace tope contra la mesa con muchísima frecuencia. Entonces los descansabrazos se modifican haciéndoles aquí una muesca o haciéndoles una inclinación, de manera que yo pueda acercarme más a la superficie de trabajo sin golpear la mesa con la silla. Es un recurso de diseño para poder meter la silla debajo de la mesa. El descansabrazos tiene como altura la posición del codo doblado a 90 grados. Entonces yo me siento, doblo mi codo a 90 grados y el descansabrazos debe quedar ahí. Si está muy abajo, yo me caigo para un lado. Como está sentada, como estás tú. Bueno, la mitad están sentados así, recostados hacia un lado, porque el descansabrazos no llega. Entonces uno, para poder hacer contacto, se dobla. Y su espalda hará una curva, ya vamos a hablar de la espalda. Entonces, el descansabrazos debe llegar a los 90 grados y permitir trabajar ahí. Si está muy alto, yo hago esto. Si hago eso durante 8 horas al día, termino con un dolor en la parte alta del cuello, acá. Y entonces van donde el médico, pagan 250 pesos la consulta, uno hace un acto de magia y les quita el dolor. Y les dice que cambie de silla. Si es muy bajito, no funciona. Casi funciona como si no tuviera descansabrazos. Pero hoy día las sillas de alguna categoría les ponen descansabrazos. Bueno, resuelto esto, hablemos de las patas de la silla. La mejor silla es la que es estable. Esta silla, que es inestable, antes las hacían de 3 rueditas. Las que alcanzaron a conocer de 3 rueditas se volcaban todo el tiempo. La persona se movía dentro de la silla y se volcaba. Entonces las pusieron de 5 paticas para poder funcionar y no caerse. La silla
con rueditas la vamos a criticar un poco más cuando hablemos de la silla de secretaria. Por a pronto dejémosla quieta. Y las dimensiones ya la hemos visto. Bien, bueno, dame otra. Bueno, las sillas de uso colectivo, la más usual es el sofá. Normalmente se marca con elementos visuales, una costura, un cojín que llega hasta ahí, un dibujo, una línea, y entonces la gente ve el sofá y sabe que son para dos personas cómodamente instalados, y si se aprietan un poquito, cabe el tercero. Puede ir con o sin descansabrazos y puede tener los espaldares más altos o más bajos, pero normalmente están inclinados de 105 a 120 grados, dependiendo el tiempo de permanencia. Si es una sala de médico, va a tener 105 grados, pero si es la sala para durar ahí todo el día haciendo antesala en la vicepresidencia de Avianca, ahí va a tener los 120 grados. Eso, ¿no? Entonces va a pasar eso. La banca de bus, critiquemos la silla del Transmilenio. La silla del Transmilenio no tiene textura, es lisa como esta. ¿Qué pasa cuando el Transmilenio frena? Todo el mundo se va. Eso lo deberían resolver texturizando la silla. ¿Cómo se texturiza la silla? Uno es poniéndole un material no plástico y dos, haciéndolo rugoso, con algún grado de aspereza, un grado de rugosidad para que la gente se quedara en la silla. Como no lo tiene, el bus frena y todo el mundo se va como si fuera en un vidrio o en la bañera, la gente se desliza entre la silla. Defecto de fabricación por la elección del material y el tipo de acabado. Es tan fino, tan pulido el acabado que la gente no se adhiere, entonces la gente se resbala. Pero como es plástico, váyanse desde suba hasta el centro y llegan mojada en la espalda porque la silla no permite transpirar, que es el material. ¿Sí? Bueno, entonces, la silla de estadio es una silla corrida. Antes eran tribunas corridas como las de la Universidad Nacional en el estadio. Es una banca de cemento que tiene un perfil bien definido. Ese perfil permite dos cosas al tiempo, el sentarse y que la población flotante circule. Entonces, se sienta y tenemos el sentadero. Para que el sentadero no moleste, tiene un reborde aquí y viene para acá, y aquí está la estructura. Y aquí le hacen algo parecido, y este baja, y aquí está la siguiente. Tiene aquí para que yo ponga mis pies, y esta zona para que yo circule. Y es que en los estadios circula todo el mundo. Entonces está el que vende la gaseosa, el que vende la comida, el que se va a sentar, el que va al baño, etc. Aquí, como somos tan vivos en Barranquilla, resolvieron que eso no se necesitaba en las tribunas. Entonces le quitaron ese pedacito, ¿no? Y entonces, claro, somos brillantes, cupieron más personas. Entonces tenemos aquí esto y aquí de una vez va la otra silla. Entonces no hay dónde circular. Cuando alguien va a pasar, todo el mundo tiene que ponerse de pie. Todo el mundo tiene que pararse para que pase el de las papas, el que pase el de la gaseosa, que pase el que va para su puesto. ¿Sí? Entonces, es porque eso quedó mal pensado. Le quedó faltando la distancia que les decía hace unos instantes. Ahora lo resolvieron. Y lo otro era que la gente no respetaba la individualidad. Entonces, primero lo resolvieron con líneas, una raya de pintura. Después empezaron a ponerle más zarandelas. Los de toros llevaban una cojineta, un cojincito pequeño, y ahora les ponen una silla de plástico, un chasis, un carcasón, parecido a las sillas del Transmilenio, anclado. Y entonces los puestos están individualizados y están numerados. Es una forma sencilla para resolver esto. Esas son las de estadio. Pero las del burger, ¿por qué pongo las del burger? Las del burger normalmente tienen no los 3 centímetros o 2 centímetros por debajo de la zona de contacto del muslo, sino por el contrario está 3, 4 o 5 centímetros más alto. De modo que cuando yo me siento, mi pie no llega al piso. Como no llega al piso, yo estoy en esta posición. Como estoy en esa posición, es muy incómodo estar recostado, entonces me voy hacia adelante. Y entonces es tan incómoda la posición que la gente come rápido y se va. Entonces ellos llaman rotación. Es un concepto de marketing, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente? Yo tengo un restaurante, ¿cuánta gente siento de las 12 a las 2, que es la hora del almuerzo? Entonces, si alguien va, está en el club y se demora 2 horas, pues yo le cobro las 2 horas. No le cobro la comida, sino las 2 horas de permanencia, ¿sí? Pero si yo tengo un restaurante de comida ejecutiva, necesito que cada 20 minutos cambie la gente. Entonces, la forma de obtenerlo es eso.
La otra forma, el otro aditamento es la música. ¿Cómo es la música de los comederos de comidas rápidas? Es rock. Tac, tac, tac. Tiene una frecuencia que lo sincroniza a uno. Entonces uno empieza a hablar muy rápido y a comer rápido. Entonces la gente se come una hamburguesa en 15 minutos y se va. Y eso se llama rotación y eso es productividad en esos puestos de trabajo. Y eso es intencional. Eso no es accidental, eso es intencional como se fabrica. Eso es como cuando ustedes entran a un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, yo antes iba al Carulla a comprar mi leche y aquí está al frente del edificio, las puertas, ¿no? Y entonces yo entraba y las góndolas estaban de esta manera. Entonces yo entraba y llegaba aquí a las neveras y compraba mi leche de una. Cualquier día cambiaron al gerente y cuando yo fui a comprar mi leche, esto estaba de otra manera. Esto estaba con las góndolas así y, si es el éxito, con las góndolas así. Entonces yo entro y tengo que hacer esto para llegar a las neveras, comprar mi leche y volver a salir. Esto es exposición al producto. Eso lo que hace es que la gente compra, así de sencillo. Entonces, si algo se me olvidó, ahí me lo colocan. Me ponen la revista, los cigarrillos, los fósforos, los chicles, el encendedor, la papita frita, etcétera, y aumentan la exposición del cliente al producto y aumentan las ventas. Indiscutible, eso está más probado. Y eso simplemente se acomode. Y cada vez que uno llega y resulta que lo que siempre compraba estaba aquí, y cuando llega ya no está, sino está por acá. Entonces lo que hace es que uno llega aquí, no está, entonces otro recorrido hasta que lo encuentra. Entonces ese cambio de las góndolas es lo que pasa en la Panamericana, en la Comercial Papelera, en todas partes, en Macro, en el Éxito, para que la gente camine entre las góndolas y vea más productos. Esas son herramientas de venta, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, esos son los comentarios con la silla de Burke. Y aquí hay un ejemplo bien particular que yo pongo ahí al final, levantarse del sofá. Aquí afuera hay dos sofás. Uno que está contra la pared de la entrada, al pie de los carros, y otro aquí al muro. Yo los invito a que más tarde, cuando acabemos la presentación, se sienten en el que está al fondo, bien sentados, y se paren sin usar las manos. Cuando yo estoy en una silla cualquiera, yo me paro sin usar las manos. Es parte del requisito. Me puedo levantar sin ningún problema. ¿Sí? Quiero ver de los 20 que estamos acá, quién logra hacerlo en ese sofá sin usar las manos. Entonces, lo que yo llamo es el sofá de inmovilizar a la abuela. Entonces, la abuela llegó el día allá, lo que sea, la sientan en el rinconcito del sofá y la abuela se queda ahí hasta que se acabó la fiesta, porque no se puede parar. No es que no quiera o que la gente le caiga gorda, es que no se puede parar. Entonces, la gente tiene que reptar por la silla. Cuando llega al borde de la silla, se pone un poquito de medio lado, un pie adelante, un pie atrás y se levanta. Si no, no puede hacerlo. Ahorita lo pueden probar al terminar. Dame otra. Bueno, ¿cuál es la silla ergonómica? Lo vamos a resolver al final. Esta es la pregunta para ustedes después de toda esta charla. Dame otra. Bueno, la definición de la ergonomía es adaptar el ambiente a la persona. Pero como estamos hablando de un puesto de trabajo, entonces vamos a hablar de la adaptación del puesto de trabajo al usuario, a la persona. Entonces, hay que tener en cuenta la antropometría de que habíamos hablado para el tamaño, los alcances, las distancias, etc. El tipo de carga, si son palancas de primero, de segundo o de tercer grado. Y la velocidad del ritmo de trabajo, como en las líneas de trabajo continuo, etc. También se define como el conjunto de conocimientos científicos que se aplican a los sistemas de trabajo, hombre-máquina. Son productos y ambientes que se adaptan a la capacidad del operario y o a sus limitaciones. Entonces, el puesto de trabajo para el amputado, el puesto de trabajo para el enano, el puesto de trabajo para la embarazada, son adaptaciones ergonómicas de esos puestos de trabajo. Dame otra, Willy. Bueno, para valorar la postura, que es el elemento central de todo este cuento, la postura se valora inicialmente de pie. ¿Cómo se valora de pie? Eso es un acto médico. También puede ser un acto de análisis ergonómico. Entonces la persona debe estar descalza y en un área libre, como estoy yo acá, para poder analizar la postura. Cuando miro a la persona,
lo primero que hago es mirar que el lado derecho y el lado izquierdo sea simétrico. La altura de los hombros debe ser simétrica. La altura de mis codos debe ser simétrica. Estos bolsillitos que se me hacen aquí deben ser simétricos. Los pliegues en la espalda, por acá, de acuerdo a lo gordito que esté, tienen que ser simétricos, igual cantidad e igual profundidad. Luego empiezo a medir aquí arriba las crestas ilíacas, donde tengo mis pulgares. Deben estar a igual altura. Si yo tengo una pelvis caída, tendré la espalda desalineada, tendré una escoliosis, ya vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, primero examino el personaje de pie, que tenga ciertas características dentro de las líneas de gravedad. Lo miro de frente, lo miro por la espalda y lo miro de lado. Después de eso lo pongo en la mesa y lo voy a medir por segmentos. Entonces, la longitud de los miembros inferiores debe ser simétrica. Pero no basta solamente con la longitud de los miembros inferiores, sino con el alineamiento de los miembros inferiores. Las personas, hay algunos que caminan como camino yo, con las puntas para adentro. Otros caminan con las puntas para afuera. Sí, lo habrán observado. Y entonces eso responde a la postura adoptada cuando éramos niños, antes de los 5 o 6 años de edad, al sentarse en el piso. Cuando la persona está muy pequeña, los niños y están jugando, se sientan con la punta hacia adentro, como me sentaba yo seguramente, o con la punta hacia afuera, o con uno hacia adentro y uno hacia afuera, lo llamamos en ráfaga, sea derecho o izquierdo. Eso condiciona el alineamiento de las rodillas y de las piernas. Si ese alineamiento no es simétrico, habrá una pierna que funcione como si fuera más corta. No es más corta cuando uno la mide, pero el alineamiento es una sumatoria y da como si estuviera más corto a un lado. Entonces funciona con problemas de dolor de espalda. Ya lo vamos a mirar. Entonces, el dolor de espalda de este problema se presenta normalmente en la base de las escápulas, en la parte media, por acá. Y más tardíamente en la parte lumbar, a ambos lados, en el borde del sacro. Bueno, tenemos señal. Bueno, listo. Entonces, tenemos que examinar todas las estructuras. Ya dijimos que las rodillas se muevan igual, que las caderas se muevan igual, todos los movimientos y una cosa que se llama el ritmo lumbopélvico. Cuando yo me agacho al levantar un objeto, hago 3 cosas. Estoy lejos del objeto, tengo mi base de soporte. Lo primero, mi pelvis gira. Segundo, mi columna, que está arqueada hacia atrás, se inclina hacia adelante. Aquí es donde yo uso este ejemplo. Entonces, mi espalda en este momento, mi columna lumbar tiene esta forma. ¿Sí? ¿Soy visible? Esta forma. Cuando yo me muevo, va a ser lo contrario y va a quedar acá. Y el eje de la articulación de la cadera, que aquí está representado por la costura de mi pantalón, se va a ir para atrás. Entonces, cuando yo haga el ejercicio, me agacho a levantar el objeto, miren, la línea de gravedad pasa por acá. Esta línea ya está atrás. Mi pelvis, que estaba vertical, ahora giró. Y mi columna, que tenía una curva, ahora la curva va para el lado contrario, hasta donde necesite llegar para levantar el objeto y luego me enderezo. Esos 3 movimientos combinados se llaman ritmo lumbopélvico y tienen que realizarse de una manera sincrónica, como los piñones de un reloj mecánico. Si no se hacen al tiempo, se traba y eso se llama dolor lumbar y eso termina en la consulta del médico y en urgencias. Produce mucho dolor. Dame otra. Bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía. Vamos a hablar de la columna. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cortico? Entonces vamos a hablar un poquito de anatomía. La unidad básica de la columna, y aquí empezamos entonces hablando de esto. La columna, antes de llamarse columna, se llamaba raquis. Todos los animales, excepto los micos, los que andamos en 2 paticas, tienen el mismo tipo de columna. Imaginémonos un leopardo, un tigre, una vaca, un venado. Tienen las patas de atrás subidas, ¿qué dice el otro? Subidas a un punto acá. Entonces tiene la pata acá, la pata acá. La columna cae y el eje delantero, una pata acá, una pata acá. La columna hace este arco como una cuerda de la luz o como un tendedero para colgar ropa. Entonces la columna cae de una manera pendular y tiene un punto fijo adelante, un punto fijo atrás, de esta manera, y de aquí cuelgan como si fuera ropa
la sábana, la otra sábana, la pijama, la camisa, las vísceras. Entonces aquí cuelga el hígado, la vejiga, el útero, el pulmón, todas las vísceras cuelgan hacia abajo. Cuando yo me pongo de pie, esas vísceras que estaban yendo hacia allá, ya no pueden ir hacia allá, ahora tienen que ir, si estaban así, van a caerse sobre la columna. Entonces, toda la biomecánica del cuerpo se va a alterar. Entonces, en ese momento deja de llamarse raquis y se llama columna. La unidad básica de la columna es lo que estamos viendo allí en forma de cuerpo vertebral. Entonces, la columna está armada de una cantidad de pequeños elementos o unidades que se llaman vértebras. Imagínense que la vértebra es como un ladrillo, un cuerpo sólido, macizo, pero como un tamborcito más bien, como un masmelo, como un tamborcito redondito y plano arriba, plano abajo. ¿Sí? Bueno, ese es más o menos el prototipo de una vértebra. Entonces dibujemos una vértebra acá. Entonces tenemos acá una superficie y aquí esta es la vértebra. Bueno, pero esa vértebra tiene una serie de elementos hacia atrás, aquí, que se llama el pedículo y que condiciona la forma de que es la columna. Este esquema que yo estoy mostrando allí muestra básicamente eso. Este es el cuerpo de la vértebra, que es la parte delantera de una vértebra. Y luego está, imaginémonos que es esta, y luego la parte de atrás, una patica que sale por aquí, una que sale por acá, se fusionan en la mitad formando como una y tiene una saliente que yo la toco a través de la piel, en la línea media de mi espalda. Esto se llama entonces la unidad funcional. Imaginémonos por un instante que esto es un ladrillo y esto es otro ladrillo. Y este elemento intercalado es una bolsa de leche. ¿Sí? Entonces imagínense la situación. Un ladrillo, una bolsa de leche. Otro ladrillo, otra bolsa de leche. Otro ladrillo, otra bolsa de leche. Y son 25, 28. ¿Sí? 7, 12, 5 y 5. Entonces 10, 22, 29. ¿No? Pongamos 29 ladrillos con 29 bolsas de leche. Eso es inestable. Lo que les acabo de mostrar de la columna péndula, todos los órganos colgaban hacia abajo. Cuando la columna está vertical, cuerpo humano, las vísceras ya no salen así, sino van cayendo por gravedad. Entonces, se recompone toda la dinámica y fuera de eso, la base de soporte que antes tenía, que eran las 4 paticas, se me reduce a la huella plantar de 2 pies nomás. Esta es la nueva base de soporte. Al reducírseme la base de soporte de esa manera y los órganos reacomodarse, necesito replantear completamente la geometría del cuerpo. ¿Qué pasó? No era el de borrar. Bueno, entonces, estos cuerpos vertebrales están organizados. 7 en la parte del cuello. Y es constante. No importa que yo sea muy largo o más cortico, son 7. La mayoría de las especies, yo diría que todas, incluidas las jirafas, tienen 7 vértebras. 7 en el cuello. Luego vienen 12 dorsales. Luego vienen 5 lumbares y luego vienen 5 sacras que se han fusionado y se comportan como una sola pieza, como si estuvieran encementadas. Dame otra. Bueno, ese disco intervertebral tiene algunas propiedades. Yo puedo coger ese disco intervertebral, la cara de arriba, la cara de abajo, y la puedo girar de esta manera, como si fuera a abrir un frasco, a la derecha o a la izquierda. Eso sería un movimiento rotacional. Pero también la puedo tener, la de arriba, la de abajo, y correrlos así, movimientos de deslizamiento lateral, o hacia adelante o hacia atrás, o girándolo, haciendo torsión. Puedo hacer cualquiera de esos movimientos. Eso es lo que está representado acá. Entonces yo puedo hacer deslizamiento lateral, rotación, y eso tiene un mecanismo donde las fibras están dispuestas de tal manera que lo que va a pasar es que unas fibras se acortan y otras fibras se alargan para permitir ese movimiento. Entonces la columna mantiene rigidez, pero es una estructura relativamente estable. Dame otra, Willy. Bueno, este es un ejemplo de lo que pasa cuando yo tengo 2 vértebras y un disco intervertebral y le pongo peso encima. Peso es solamente ponerme de pie. Ahí ya estoy poniendo mis 70 u 80 kilos encima. El disco, cuando no tiene peso, está así, completamente laxo y distensionado.
pero cuando le pongo peso, inmediatamente se comprime. La gracia es que se comprima simétrico y se va a comprimir simétrico en el sentido de derecha e izquierda, pero de adelante a atrás no se va a comprimir simétrico, sino excéntrico como está acá. Entonces el disco aquí tendrá una altura menor y aquí tendrá una altura mayor. Imagínense que cogen la bolsita de leche y la empujan hacia un lado. Dale un codacito. ¿No? Le empujan hacia un lado y entonces se bostezan las dos estructuras rígidas, los dos ladrillos se bostezan, pero mantienen su relación entre sí. Bien, hasta ahí es claro. Dame otra. Bueno, este es un corte transversal, es decir, paralelo al piso. Entonces, así le veríamos el cuello a Luis XVI, después de su última presentación en público, cuando lo guillotinaron. Entonces, estaríamos viendo el cuerpo vertebral, que es este, que es el cilindro que les he puesto aquí de ejemplo. Tiene una saliente hacia un lado, otra saliente hacia atrás y se fusiona en la parte media para formar esta punta. Esta puntica yo la toco a través de la piel, todo el raquis. Y las personas muy delgadas se ven como un rosario de punticos, de nuditos. ¿Sí? Entonces, al hacer esa estructura, la geometría deja este hueco aquí adentro. Por este hueco, que se llama canal medular, va la médula, el tejido noble, el que sale del cerebro y va para abajo, va por ese canal. Y entre cada dos vértebras, aquí tengo una, aquí tengo la otra, se forma una pequeña muesca y por ahí salen los nervios. Entonces, cuando yo tengo un daño nervioso o neurológico, es ahí donde se está pellizcando. Entonces, tengo el anillo fibroso y la estructura que les estoy diciendo. Vamos entonces a construir brevemente una columna. Si yo tengo esto, que es el ladrillo, la bolsa de leche, el siguiente ladrillo, vamos a darle estructura con unos adhesivos. Imagínense entonces que tengo la primera vértebra acá, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y cojo un rollo de cinta de esta ancha de empaquetar ahora, de 5, 6, 7 centímetros, que va de aquí a acá. Todo esto. Y la pongo desde la primera vértebra arriba en el cuello hasta llegar abajo al sacro. ¿Sí? Ese es este que está aquí y se llama ligamento longitudinal anterior. Luego en la parte de atrás, aquí tengo que me forma esta especie de arco y aquí está el canal medular. Entonces, dentro del canal medular, en este sitio, también pongo otra tira de cinta pegante desde la primera en el cuello hasta la última. Y esa es este, ligamento longitudinal posterior. Luego hay otro ligamento aquí y otro acá. Alguien lo han operado y le han puesto raquia aquí. En los partos les ponen peri o raquia. No, nada en los partos. Bueno, lo que hacemos con la aguja es atravesar este ligamento y este otro ligamento y dejar la aguja en este espacio, en este triangulito y soltar ahí el anestésico. Y entonces la persona se duerme de ahí para abajo, no tiene los inconvenientes si trabaja su parto. ¿Sí? O se hace la cirugía ginecológica o ortopédica o lo que sea. Pero es donde se hace la anestesia. Bueno, dame otra, por favor. Esta es la representación de cómo queda el ligamento. Este es el cuerpo vertebral, el ligamento que pegué por fuera, el que llamé ligamento anterior, y este el que llamé ligamento posterior. Resulta que el ligamento posterior casi nunca va de punta a punta, sino que ocupa una porción y deja eso abierto. Estos sitios donde están las flechas mayores, marcados con la letra A, son puntos vulnerables por donde el disco, la bolsa de leche, se puede herniar. Es decir, le sale un chipote a la bolsa de leche y es lo que se llama hernia de la columna o hernia discal. Este contenido que está aquí en la bolsita de leche de aquí arriba no es apretado, no es contenido por este ligamento y bajo ciertas circunstancias se perfora y el material sale por ahí y aquí va el nerviosito o acá y lo atrapa. Cuando sale ese material, cuando uno lo ve en vivo es como agua, pero cuando lo deja quieto se endurece como la gelatina. Igualito que la gelatina que le damos a los niños. Entonces, si se moja ese nervio y por dentro va un nervio, cuando la gelatina se seca, agarra el nervio. Y vaya, quite eso allá adentro. Y ese es la hernia discal y la lesión de raíz, y eso casi siempre termina en manejo quirúrgico. Dame otra. En cirugía sí, manejo quirúrgico.
Este es el ejemplo de cómo se alinea la columna. Entonces, cuando nosotros estamos en posición de pie, miramos que la pelvis está a igual altura. Eso es longitud de miembros inferiores. Lo que hago es miro las crestas ilíacas o con una radiografía. Entonces tengo la columna a igual altura y deben pasar varias cosas. Uno, las crestas ilíacas iguales, las vértebras deben verse como una línea recta. La parte de atrás de las vértebras, les dije que era como una Y, tienen unas salientes que las vamos a llamar carillas articulares. En la parte lumbar están armadas así como están acá. Entonces equivale como a tener esta y esta de la vértebra de arriba y esta de la vértebra de abajo. Entonces, si yo las tengo así, me permite este tipo de movimiento. Pero no me permite esto. ¿Sí? Entonces, la columna lumbar está hecha para que yo me flexione o me extienda. Pero no me permite movimiento rotacional. Cuando yo hago esto, entonces, ¿dónde lo estoy haciendo? En las caderas. En las caderas. Bueno, entonces, esas carillas articulares lumbares tienen esa presentación que les acabo de contar. Las dorsales no. Las dorsales están así de arriba, de abajo arriba y de adentro afuera, así, como meter dos platos uno entre otro. Imagínense que están lavando la loza, que cogen un platico de sopa, lo secan y lo ponen encima del otro plato. Esos platos no me permiten este tipo de movimiento para ningún lado, ni lateral, ni adelante ni atrás. Solo me permiten el movimiento rotacional. ¿Sí? Si yo cojo los dos pocillos, se van a golpear. Eso es dolor. Si se golpean los dos huesos, es dolor. Las estructuras que hay ahí no me permiten moverme. Entonces, entre cada dos vértebras, acá, en la parte dorsal, donde están hacia arriba, entra una cuña que se llama la vértebra. Y la vértebra me impide el movimiento rotacional que estaba teniendo. Entonces, para efectos prácticos, la columna dorsal no se mueve, es rígida. Entonces, eso solamente los niños uno puede modificarla un poco modificando el calzado, con zapatos ortopédicos o con ciertos trucos de ortopedia, pero el resto no. Y el cuello dejémoslo por fuera por ahora. Veamos otra. Bueno, cuando yo estoy en posición de pie y me miran de medio lado, puede pasar lo que está pasando acá. Mi pelvis tiene una inclinación. ¿Sí? Si la pelvis se inclina mucho, a ver, yo hago el ejemplo aquí con algo. Para eso es que traigo todas estas atrezo, como dicen los fotógrafos. Entonces, si esta es la columna que está amarrada a la pelvis es un anillo, yo soy de pie, me hace de esta forma. Si la inclinación de la pelvis aumenta, ¿qué pasa con la curva de la espalda? Eso se llama tacones altos, eso se llama embarazo, eso se llama obesidad. ¿Sí? Y si la espalda está plana, la pelvis está plana, la curva de la espalda desaparece, la columna queda recta. ¿Sí? Es muy fea, pero nunca duele. Entonces es deseable desde el punto de vista mecánico. Ya vamos a volver a usar este modelito en unos minutos. Bueno, entonces la línea del medio muestra la posición normal. El ángulo del sacro, este que está aquí, esta superficie, respecto a la horizontal, ¿no? Que es la línea, en este caso sería la línea A, esa superficie, ese ángulo con una radiografía debe ser entre 15 y 30 grados, es lo normal. Cuando yo estoy gordo o estoy embarazada, mi pelvis gira hacia adelante, ese ángulo aumenta 40, 50, 60, 90 grados de en algunos pacientes. Entonces la columna se arrastra, como vimos en el ejemplo, y forma la curvatura que aquí llamamos B, o la curvatura, en el caso de que se aplane, que llamamos C. La mejor estatura la tengo cuando tengo la curvatura lumbar normal. Si me arqueo mucho, bajo. Es la misma longitud, pero con un recorrido mayor. Y si me aplano, quedo en la posición intermedia. De pronto es un poquito más largo estando completamente plano. ¿Sí? Pero entonces lo que quiero decir es que la posición de la pelvis es determinante para ver cómo queda la columna. Dame otra. Bueno, este es el detalle de ese ángulo lumbosacro. La pelvis es un anillo. Entonces, digamos que el pubis está aquí adelante, que este es el pubis. Entonces, si es mi pubis, está ahí. Y aquí atrás tengo el sacro,
que tendría esta presentación. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo mi estructura de esta manera, si está completamente horizontal respecto del piso, tendrá una condición parecida a esta y la espalda recta. Si esta pelvis está entre 15 y 30 grados, tengo una curvatura en la espalda, que es lo que llamamos normal. Pero si tengo más de los 30 grados, tengo una hipercurvatura, como esto que está acá. Y este será el primer síntoma de que esa persona tendrá dolor de espalda. Dolor crónico. Y el puesto de trabajo lo puede aumentar. Vamos a ver ahorita ejemplos de cómo lo puede aliviar o lo puede aumentar. Otra. Bueno, esta es la evolución de la postura. Nacemos en posición fetal, completamente enrollados como un langostino, como un camarón, completamente enrollados, ¿sí? Y la columna solamente tiene una curvatura sobre sí misma, no más. Cuando el niño empieza en 4 paticas a gatear, lo primero que hace es levantar la cabeza. Incluso estando de vientre, completamente echado, estira sus brazos y levanta la cabeza. Entonces empieza a formar la estructura de la curvatura del cuello. No la tiene al nacer, pero la empieza a desarrollar y la estructura, y ya sobre el 5º, 6º mes ya la tiene organizada. Y se le quedó para el resto de la vida esa curvatura del cuello. La curvatura dorsal la traemos desde nacido y no se va a modificar, pero cuando empezamos a levantarnos en posición de rodillas o semi de rodillas, una rodilla en el piso y un pie adelante, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar la curvatura lumbar. Y cuando nos ponemos de pie, tenemos la curvatura lumbar, en sentido contrario la dorsal, y en sentido inverso la cervical, que es igual a la lumbar, es decir, con la misma dirección. ¿En qué caso se pone 90 grados? El ángulo lumbosacro, 90 grados el ángulo lumbosacro. No, la columna. 90 grados respecto a que quede completamente recta, en los adultos ninguna. Más aún en los niños, después de que empezaron a gatear, en ninguno. No llega. Siempre tendrá las curvaturas. Más marcadas, menos marcadas, pero siempre tendrá las curvaturas. Dame otra. Bueno. La estructura que les conté hace un rato, entonces tenemos el cuerpo vertebral, el disco y la parte de atrás. Esto es porque la gente le dice a uno, me duelen los riñones o me duele. Los riñones no duelen. Los riñones no tienen terminaciones nerviosas. Del riñón lo único que duele es o el ureter y la pelvis urinaria cuando se dilata. Lo mismo que pasa con el hueso no duele, no tiene terminaciones nerviosas, pero la corteza del hueso sí tiene una membrana que se llama periósteo y esa sí duele, que es la que duele durante las fracturas. Entonces la gente le echa a uno el cuento, es que tengo dolor de huesos. Probablemente no son los huesos. O me duelen los riñones, probablemente no son los riñones. Entonces, las estructuras que duelen, el ligamento longitudinal anterior, ese duele, tiene terminaciones nerviosas y ese duele. Acá está. El cuerpo vertebral tiene la corteza como un pan francés. Esa parte, ese recubrimiento, si se llega a romper, duele, ¿sí? El disco intervertebral, ese no duele. Eso es tejido fibroso como la correa del morral, ¿sí? Así, y lleno de líquido como una bolsita de leche. Ese no duele y se rompe. Y si no toca un nervio o si no toca otro tejido, no duele. Así esté roto. Luego tenemos el nervio. El nervio, ese es el que más duele. Ese es un cable de transmisión eléctrica. Cada vez que lo tocan, tit, como el telégrafo, tit, tit. Y si solamente tocarlo, es dolor. ¿Sí? Bueno, la parte de atrás, los mismos conceptos. El ligamento longitudinal, el último ligamento, se llama el espinoso. Y este anterior, este no tiene fibras sensitivas, este tampoco tiene fibras sensitivas, este sí y este sí. Entonces yo puedo meter mi aguja de punción lumbar ahí hasta este espacio sin mayor problema, pero para que la gente se tranquilice le pongo una burbujita de lidocaína al meter la aguja. Dame otra. Pero estos son los sitios que pueden o no generar dolor en la columna lumbar. Bueno, este es el ejemplo de qué pasa con la columna. Cuando yo estoy de pie y la columna tiene curva lumbar, curva dorsal. Si me echo para adelante, se borra la curva lumbar y se mantiene la dorsal. Eso no cambia. Y si me voy de para atrás, aumenta la lumbar, pero la dorsal se mantiene. Si yo tomo una radiografía en esta y en esta posición y la sobrepongo, la columna dorsal no se ha movido. Eso, la movilidad es mínima. Yo la superpongo y es la misma proyección. Otra.
Bueno, el movimiento lumbar entonces se descompone. Este es el sacro que hemos hablado varias veces, lo hemos dibujado, que es como un triangulito, ¿sí? La superficie del sacro equivale a tener, imaginémonos que esta es la superficie del sacro, la parte de arriba, y aquí sale el hueso así, ¿sí? Entonces, cuando aquí va una pierna y aquí va la otra pierna, entonces el sacro lo verán de frente horizontal. Si lo vamos a ver de medio lado, lo veríamos así, a 15 a 30 grados. ¿Sí? Vamos a trabajar de frente ahorita. Con ese cuerpo, con ese sacro, en esa posición, la primera vértebra que está encima, que se llama lumbar quinta o lumbar 5 o L5, estará allí puesta. Pero pasa eso que ustedes ven aquí. La última vértebra en este caso tiende a deslizarse. Y lo único que impide que se deslice son los ligamentos que les mostré hace unos minutos. Resulta que ya no está en 15 o 30 grados, sino que está gordito como estoy yo. Debo tener un ángulo a 45 grados. Digamos que hay 45 grados. Y pongo la vértebra, se va más rápido. Y si estoy embarazada y tengo 60 grados, o estoy como el Chapo Guzmán, a 70 grados, entonces todo eso se va a convertir en causa de dolor lumbar. Y todo eso lo agravan las posiciones de pie. Imagínense que yo esté de pie aquí trabajando sobre una troqueladora o en una guillotina en papelería. Entonces viene el material, lo acomodo y piso un pedal. Cuando yo levanto un pie, las pelvis se inclinan, una más alta que la otra. Cuando piso y empujo, los brazos de palanca de la columna se invierten inmediatamente. Entonces mi columna se está moviendo en lo lateral con cada paso. Y si yo empujo, más. Cuando levanto va para el otro lado. Y hago eso 60 veces por hora, una vez por minuto. Corto el papel, saco el papel, pongo el otro. Después de 8 horas, de 500 repeticiones, ¿de qué le da ese señor? ¿Le da el cuello? ¿Le dan las manos? No, le está doliendo en la espalda. Puesto de trabajo repetitivo en posición de pie con una labor asimétrica. Bueno, entonces, ese ángulo lumbosacro se reparte de abajo hacia arriba. Entonces yo tengo la primera parte, en el último espacio se mueve el 70-75% del movimiento de la espalda. En la siguiente vértebra se me mueve el 20 a 25. De ahí para arriba, nada, 5, 5 y 5 mínimo. Entonces, para efectos reales, el 3/4 partes del movimiento de la columna se producen entre la vértebra 5 y el sacro. Ahí es donde se produce el 75% del movimiento de la columna. Entonces, cuando a alguien le duele la espalda, ¿dónde lo voy a buscar? En la lumbar 5. Ahí tiene el 70-75% de los problemas. Y el otro 20 o 25 están en el nivel inmediatamente superior. De ahí para allá es rarísimo, puede pasar, pero es rarísimo. Se presenta más bien lo de los otros niveles, este y este, en los choques o los impactos de alta velocidad. Un accidente en moto, una caída, un salto en paracaídas, una caída de altura, una cosa de ese estilo. Pero de resto, por una posición de trabajo que me imponga trabajo repetitivo y tenga una postura más o menos constante, L5 y L4. Dame otra. Bueno, entonces, ese ritmo lumbopélvico ya lo estaba describiendo hace unos minutos, tiene 3 componentes. Tiene un borramiento de la curvatura lumbar. La curva lumbar está dada hacia adelante, en este caso mío estaría así. Entonces, cuando yo me agacho, la curva lumbar se borra y se invierte. El eje de la cadera, donde está mi costura, se va para atrás. Mira, aquí está. Y cuando yo me agacho, se va para atrás. Cuando regreso o cuando me echo para adelante, sale del sitio. Y la pelvis gira. Y esto debe ocurrir, ya lo decía hace unos minutos, como un reloj mecánico. Es decir, que un piñón da tanto de vuelta, el piñón que está contra ese da un número proporcional y recíproco de vueltas y lo mismo el siguiente. Si uno de los piñones no quiere caminar, todo el sistema se traba. Dame otra, por favor. Este es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, el eje de la cadera se va para atrás. La curvatura lumbar que estaba aquí, en esta posición, se neutraliza y luego se invierte. Y la cadera, miren ustedes el ángulo que tiene aquí, gira y termina inclinada.
Estos son los tres componentes claves y determinantes de lo que llamamos el ritmo lumbopélvico, que es el que determina cómo funciona la columna. Otra. Bueno, cuando está la persona en posición de pie, ustedes han visto en el bus el borrachito o el cansado o el estudiante a las 11 de la noche que se queda dormido y se mece y no se cae, pero se mece. Bueno, ¿cómo ocurre eso? El señor está parado sobre una superficie de apoyo muy pequeña y todo mantiene un eje vertical. Entonces tiene un sistema por delante, aquí, que es un grupo de músculos de la parte anterior de la pierna, que se llama el tibial anterior, que cuando yo me voy hacia atrás me jala, hace una pequeña contracción y me devuelve. Y tiene un contrario en la parte de atrás, este músculo, lo que llamamos la pantorrilla, esto, que hace lo mismo, entonces se contraen. Y si la corrección es mucha, suelta y el otro jala, y me balancean delante atrás, hasta que quedo en posición neutra y van afinando, hasta que se acaba el balanceo y quedo estable. El dormido o el borracho que estamos hablando. Aquí a nivel de los glúteos de la pelvis, aquí en la parte de atrás hay un paquete muscular, el más grande, la nalga, el glúteo, la parte de atrás, que lo que hace es, apoyado en el muslo, coge mi espalda y la jala para atrás. Entonces me mantiene derecho. Y aquí adelante, yo cuando estoy muy cansado me voy hacia adelante, hago esto. ¿Sí? Todos lo hemos hecho. Nos vamos para adelante. Aquí hay un ligamento que se arma de esta manera y queda templado, como el templete de una carpa, y no me deja pasar para allá. Queda ahí, como queda ahí, y ese me sostiene cuando yo voy para atrás. Entonces, cuando estoy muy cansado, lo que yo hago es que me voy para adelante. ¿Sí? Entonces, dejo descansar la masa muscular y quedo recostado sobre un ligamento. Eso es el ligamento que está aquí al lado. Luego, en la parte lateral, ¿por qué no me voy de lado? Tengo un músculo, o mejor, un ligamento, que empieza aquí en la cresta ilíaca, baja por todo el costado y va hasta debajo de la rodilla. Y ese hace lo mismo, jala para un lado, jala para el otro y me controla lateralmente. ¿Sí? Entonces podemos mantener esa posición estática con ese poco de músculos que estoy describiendo. Pero esto es un equilibrio refinado. Para aprender a caminar y para poder sostener el equilibrio necesitamos más o menos 2 años. Mínimo año y medio. Los niños al año y medio están empezando a caminar y corren y se agarran a su papá o a su mamá, pero no tienen el control suficiente del equilibrio. Y hasta que no completamos la fase para hacer la marcha, no tenemos este mecanismo refinado y por eso los niños se caen, no saben detenerse, no pueden saltar, bien importante, y no pueden cambiar de dirección. Cuando van corriendo y les toca girar, eso es un adelanto por allá como el 3er año. Eso no lo hacen a los 18 o 24 meses. Dame otra. Entonces, ese mecanismo tan refinado implica lo que les estoy diciendo. En el examen que hemos dicho, crestas ilíacas a igual altura. Este ángulo, no sé si es al que te referías hace un instante, podríamos decir que aquí hubiera 90 grados visto lateralmente. Y las carillas articulares se mantienen perfectas, una respecto del otro, como el ejemplo que puse con el cuadernillo. Se mueve uno dentro del otro y permite deslizamiento delante atrás. Dame otra. Pero si una pierna es más corta que la otra, entonces las carillas articulares van a rozar, como tener una rueda pegada o un freno pegado en el automóvil o en la bicicleta, y se come de un lado. Entonces, el tener una pierna más corta, se come las carillas articulares por dentro, le va a producir un desgaste prematuro, y una persona de 60 años, o mejor, la radiografía de 60 años, uno la puede ver desde los 25 o 30 años de edad, simplemente por tener una pierna más corta que la otra. Y una pierna más corta que la otra puede ser una fractura que quedó con un acortamiento, después de que terminamos de crecer, una fractura transversal, pero es un acortamiento de 1,5 a 2 centímetros. Una fractura rotacional o helicoidal, pero es un acortamiento como de 1 centímetro también. Entonces, los cirujanos están entrenados o estamos entrenados para corregir eso durante el acto quirúrgico, para que no quede con acortamientos. Dame otra. Bueno, el ángulo lumbosacro, vamos a apurarnos un tris. Otra, dame, la que sigue. Bueno, este es el ejemplo de lo que les estaba mostrando hace unos instantes, la superficie del sacro y la última vértebra. Esto que yo pongo mi última vértebra aquí y el ángulo lumbosacro está en 15 o 30 grados y la vértebra tiende a irse, está contrarrestado por los ligamentos, se llama efecto cortante. Esa es
la causa o es el mecanismo para acabar con una espalda rápidamente. Dame otra. Bueno, el efecto cortante en cada uno de los niveles, entre L5 y S1, 4 y 5, 3 y 4, etcétera, etcétera. Entonces, mire, si yo sumo E y C, son iguales, pero la una hacia adelante y la otra hacia atrás. D es prácticamente neutro, prácticamente cero. 5 no tiene compensación, ¿sí? Pero esto geométricamente uno suma y tiene que dar cero. Si no, la persona no se logra sostener de pie, se cae para adelante, se cae para atrás. Entonces, la suma matemática de estos ángulos van a ser cero. Y si abajo tengo un ángulo grande, arriba tengo que tener uno igual, de dirección contraria, para poderlo balancear. Dame otra. Bueno, ¿qué pasa cuando este ángulo lumbosacro aumenta? Que en la parte de atrás tengo el sacro, el borde del sacro, y tengo la última vértebra y están aquí paralelas. Pero si yo me esfuerzo de para atrás, entonces lo que hago es golpear el cuerpo vertebral con la superficie del sacro. Eso va a producir un mecanismo de atrición. Imagínense que yo cojo, por ejemplo, la pared de la bolsa de leche y la muerdo con un alicate. No la rasgo, simplemente la muerdo, chac, 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 hasta que me la como. Entonces, en cualquier instante queda porosa y empiezo a perder el contenido. Ese mecanismo es muy parecido a lo que hacemos con los dientes, se llama atrición. Y entonces, ese mecanismo primero va a golpear estas dos estructuras. Eso es cuando la persona está haciendo una actividad, se endereza y queda bloqueada. Y termina en la consulta del médico con un dolor insoportable y dura 10, 15, 20 días o más completamente incapacitado por ese impacto que tuvo entre esas dos estructuras. Otra. Bueno, este es el ejemplo complicado, esta es la condición normal, aquí se aumentó el ángulo lumbosacro, están como en 45 grados, la zona de las dos carillas articulares se está golpeando y se salen de su propia proporción. Luego una se va hacia adelante y finalmente se pueden luxar. Y aquí el mecanismo que ocurre es que en esta zona donde está el cuellito se debilita el cuerpo de la vértebra y la vértebra tiende a irse para adelante y eso es una condición quirúrgica también sumamente delicada. Otra. Bueno, en la parte donde se golpea la vértebra con el sacro hay un nervio que se llama L5 o el nervio que sale por el agujero L5. Ese nervio cuando se pellizca o se pellizca el disco y el contenido va a tocar al nervio, es lo que la gente llama ciática, o hernia lumbar, o hernia del disco, o genéricamente me operaron de la columna. Operar de la columna es agrandar este espacio, liberar el nervio, imagínenselo como cuando el chicle se le pega en los dientes, entonces hay que coger el nerviecito, que es muy blandito como un espagueti cocinado, blandito así como pasta dental, y hay que limpiarlo, quitarle todas esas adherencias que tiene encima. Y hay que hacer eso y dejarle espacio para que el nervio pueda funcionar. Dame otra. Bueno, así es como debemos levantar una carga cuando estamos levantando un objeto pesado. Si yo voy a levantar cualquier objeto, supongamos que esta mesita, y que esto fuera sólido, una caja, digamos que de cerveza para animar a los muchachos, y voy a levantar esta caja, si yo la cojo de aquí y la levanto, ¿no? Estoy haciéndolo inclinando mi espalda y usando el ritmo lumbopélvico. Pero puedo dañar los ligamentos de la parte de atrás de la corva o de la parte de atrás de la espalda. Entonces, la técnica correcta es acercarme al objeto, bajar, coger el objeto por debajo o donde tenga la superficie de agarre y levantarlo con la fuerza de los muslos y de las nalgas, glúteos, ¿sí? Si lo hago con la espalda, que es lo que uno ve a las señoras, tacón, puntilla, minifalda, y viene el bebé y lo reciben aquí y lo alzan de esta manera. Y entonces les duele la espalda por ese mecanismo. Entonces, miren ustedes que el peso que está acá, una arroba, 25 libras, produce este vector de fuerza, esta distancia desde este eje del centro de gravedad del cuerpo hasta el centro de gravedad de la persona debe ser matemáticamente igual a la distancia que hay desde este eje al centro de gravedad de la parte de la espalda, multiplicado por la fuerza de los músculos de atrás. Si el objeto es más grande, la musculatura hace más fuerza, ¿sí? Pero la parte pasiva la soportan las piernas. Si el ejercicio lo hago distinto, acá
Entonces, la masa muscular hace este esfuerzo, este brazo de palanca es mucho mayor y entonces termino con una lesión de espalda. Todo esto es importantísimo cuando se están calculando puestos de trabajo, sea para manejar pedales, sea para caminar, sea para empujar cargas, sea para levantar objetos, sea para sostener cualquier otro objeto. Otra. Bueno, no vamos a insistir mucho en esta parte del ritmo lumbopélvico, simplemente dame otra. Muestra acá que los músculos de la corva están corticos, entonces cuando yo me agacho no ceden y tengo un desgarro lumbar. O al revés, los músculos de la espalda están muy rígidos y tengo un desgarro en la parte de abajo de la espalda. Entonces me toca irme a fisioterapia, estirar los músculos de la parte de abajo, los músculos de la espalda, para recuperar la movilidad adecuada de mi espalda. Otra. Estos son unos ejercicios que se recomiendan o que se le educa a la gente para que recupere la postura normal de la columna. Dame otra. La siguiente. Una forma de hacer el ejercicio, lo que llaman los abdominales o los estiramientos de los músculos de la corva. Debo tener una rodilla doblada y una estirada. Cuando me doblo en esta posición, estoy haciendo estiramiento de esta masa muscular y un poquito menos de esta. Pero si no tengo las dos, una pierna encogida y una doblada, como acá, me puedo producir una lesión en la parte lumbar. Entonces, como mecanismo protector, una pierna arriba, una abajo, como garza. Y trabajo 5, 10, 20, 100 repeticiones y luego para el otro lado. Otra. Las dos recogidas. Sí, cuando ya soy Charles Atlas logro sentarme. De resto es sumamente difícil, pero sí, sería lo final, sería la mejor postura. Este es otro ejercicio para estirar los músculos de las piernas, le decimos empujar pared. Entonces le decimos al paciente que se empuje la pared, que se cuadre atrás, no despegue el talón y empuje. Eso estira la masa muscular de los gemelos aquí atrás, o simplemente estando sin levantar el talón, bajar hasta que llegue al piso. Yo ya no lo puedo hacer, los niños sí, los adultos ya no. Y entonces logramos recuperar la longitud de esas masas musculares para evitar lesiones. Dame otra. Bueno, siguiente. Estos son ejercicios muy particulares que por ahora no vale la pena. Bueno, entonces llegamos al puesto de trabajo en posición de pie. Cuando la persona tiene mucho tiempo en posición de pie y tiene que trabajar o permanecer así, se cansa. El ritmo lumbopélvico, lo primero que yo hago es ir mi peso hacia adelante. Pero si no me puedo quedar ahí, o me toca quedarme ahí porque es una formación como la de los militares el día del desfile, nada que hacer. Pero ese militar que está así rígido o confinado, intenta hacer lo que hago yo, caminar. Cuando ya no puedo caminar, entonces busco poner un escaño, normalmente es una silla con un estribo pequeño, y pongo el pie acá, en alguna cosa, para aliviar el ángulo lumbopélvico. Cuando alivio el ángulo lumbopélvico, disminuyo la curvatura de la espalda y alivio todas las estructuras. Si no puedo poner el pie en una estructura por acá, hago esto. Pongo acá, o me piso yo mismo, o empiezo a hacer esto. ¿Sí? Entonces lo que estoy tratando de hacer es disminuir el ángulo lumbosacro para atenuar la carga. Cuando ya no puedo lograr más eso, entonces empiezo a hacer medidas alternativas. Dame la que sigue. Bueno, entonces estoy en bípedo, me paso a garza y empiezo a hacer aquí un poco de musarañas para tratar de acomodar mi pierna para descansar. Cuando ya no puedo, entonces lo que hago es buscar una superficie de apoyo y me vengo aquí y estoy recto. Estoy descargando peso contra la pared. Cuando ya no me funciona, porque es que es para el concierto y son 6 horas, entonces me parqueo aquí, bajo el centro de gravedad y hago contacto en la cintura. Y después hago contacto acá. Si ya no puedo más, entonces empiezo a bajar el centro de gravedad. Y entonces termino sentado en el piso, una opción, y después de que me canso, me abrazo las rodillas durante un tiempo y sigo cansado, entonces pongo a otra persona que está igual que yo de espaldas y nos ponemos espalda contra espalda. Eso da un alivio también transitorio. Y después terminamos prácticamente acostados en el piso. ¿Sí? Eso lo ve uno en cualquier fila de la entrada del concierto, del estadio. El proceso completo hasta llegar descenso del centro de gravedad y el apoyo máximo posible, que es prácticamente acostarse. Otra. Bueno, ¿cuál es la silla ergonómica? La de leer. ¿Cómo es la posición de leer? Una silla, estable.
Si la silla es inestable, no funciona. 2, base de sustentación amplia. Es decir, que la superficie de las patas debe ser lo posible mayor o igual a la superficie donde yo me estoy sentando. Había unas sillitas de plástico, ¿no? Ya casi no se ven en el mercado, que eran con una mesita, la mesita venía acá y aquí tenía las paticas y hacían un disquito así. Y esa la veía uno mucho en las piscinas. Y la silla era igual, entonces tenía un disquito acá y aquí salía un espigo así. Y aquí tenía el sentadero y el espaldar. Me imagino que las vieron mucho en las piscinas. El niño se sentaba aquí para llegar a la mesa y quedaba el centro de gravedad acá y ¡tas! Se volteaba. Y todas las veces que uno se sentaba en una piscina o en un club o algo, con sillas de esas, había alguien caído. Todas las veces. Tenían que haberle agrandado el centro de gravedad acá para evitar ese problema. Entonces, una base de sustentación amplia es lo que tienen que tener. Debe tener el ángulo del espaldar de 98 a 105 grados. Debe tener el espaldar mínimo hasta la altura de las escápulas a la parte media. Mínimo. Si está aquí abajo, la silla es incómoda, entonces la gente termina subiendo el brazo por encima del espaldar, como ve uno en las sillas de los aeropuertos, que la gente se cruza por encima de la silla, ¿sí? Porque la silla, el borde le da acá, entonces tiene que ser más arriba, por acá. ¿Sí? Si es la super sala, entonces la silla, el espaldar subirá hasta acá, que es la visual de la horizontal respecto al borde de la silla. Esa es. No necesita descansabrazos. Si se los quieren poner, puede ser un elemento de confort adicional. Pero, siguiente, vamos a encontrarnos con esta silla. Estamos describiendo una silla entonces estable y ya sabemos las medidas, la altura, el ancho, etcétera, la profundidad. Y la silla tiene que ser estable. Cuando eran de 3 patas se caían. Cuando son de 5 patas ahora han ganado estabilidad. Pero esta silla tiene un inconveniente. Tiene un punto de pivote acá respecto al espaldar y ya probamos aquí que lo tenía. Entonces, cuando la secretaria se sienta en esa silla, el espaldar empuja sobre la espalda y la obliga a arquear la espalda, a arquear la columna. Entonces, no es una posición conveniente. 2, como la silla tiene un equilibrio inestable por las ruedas, el centro de gravedad de los isquios debe coincidir con el eje de la silla. Entonces, la gente no usa el espaldar. La gente se sienta adelante en la mitad de la silla. Entonces, la gente, el centro de gravedad está más o menos por acá. Entonces, la gente se sienta ahí, en el centro de gravedad, y no usa el espaldar. Así la silla tenga el superespaldar presidencial, ¿sí? Porque necesita que el centro de gravedad coincida con el centro de gravedad de la silla. Si me siento adelante, la silla tiende a voltearse, ¿sí? Entonces, esta silla tiene ese inconveniente. Sillas para secretaria con ruedas implica que la persona cuando se va a salir de la silla usa su cuerpo como una palanca invertida. Entonces, yo estoy sentado acá, tengo la mesa. Y como me voy a salir de la silla, empujo con las piernas para poderme salir y luego giro y hago la torsión. Estoy usando las extremidades exactamente al revés de cómo han sido diseñadas, ¿sí? La palanca la estoy usando invertida. Entonces, eso es causa de dolor lumbar en las secretarias, más el espaldar que no pueden usar y el equilibrio inestable. Entonces, esta silla no es recomendable, la de las secretarias, pero es la que más venden. Y por último, en la silla de un puesto de trabajo completo. Tiene las siguientes características. Imaginémonos, esto es un automóvil. Esa silla de automóvil tiene que tener la cadera y la rodilla a igual altura. Si es un carro ordinario, un Renault 4, estarán igualitos. Pero si es un BMW, un Mercedes, un Audi, una cosa de esas, la cadera estará más abajo que la rodilla. Y el personaje entonces quedará con su rodilla aquí arriba y la cadera más abajo, ¿sí? Eso es confort. Entonces, esto condiciona una curvatura de la espalda completamente invertida, borrando la curvatura lumbar normal. Y entonces me va a dar una posición de confort, de no dolor y de estabilidad durante mucho tiempo. Los pedales tienen una complicación bien importante. Hay 2 tipos de pedales. Unos, como los de los automóviles. ¿Qué pasó? Otra vez. Bueno, entonces usé el que no era. Bueno, hay 2 tipos de pedales.
El de los pedales de los automóviles, ¿no? Entonces aquí tiene una cosa que llaman el torpedo y aquí sale un resorte y aquí está el pedal. Aquí va al revés. El pedal va para el otro lado. El pedal va así. Entonces el señor pone su pie aquí, su tacón, y aquí está la pierna y la rodilla. Con esta palanca, mi punto de apoyo está acá. Entonces yo pongo el talón en el piso del carro y la palanca que tengo que hacer es bajar la punta o subir la punta. Un brazo de palanca muy corto, únicamente en la longitud de la huella. Pero las de los vehículos pesados, miren los buses, miren los camiones, no lo tienen así. Si este es el torpedo, el pedal está en el piso y tiene aquí una superficie. Entonces el señor pone aquí su pie, pongamos que este es un pie, por eso me tocó estudiar medicina, que soy terriblemente malo dibujando, y entonces para poder empujar ese pedal, lo que tiene que hacer es empujar toda la extremidad. Como no puede empujar sin tener un punto de apoyo, entonces se apoya en el espaldar. Las sillas de los buses y de los camiones se fracturan aquí. Entonces ustedes vayan, busquen un camión, busquen un bus, no sé los Transmilenios porque como van en cabina, pero se fracturan aquí y tienen un tubo o una varilla soldada de esta manera, para que el espaldar conserve la posición y se refracturan y se resoldan y por ahí se mueren las sillas de estos conductores. ¿Sí? Entonces, el brazo de palanca es menor en esta posición, más descansado. Entonces, esto es superior a un jeep o a una camioneta o a un bus. Entonces, esto es preferible y esto es más ergonómico que un pedal del segundo tipo. Dame otra. Creo que queda una nomás o dos. Bueno, este es el ejemplo de levantar el objeto inadecuadamente, la columna en posición correcta, el cuerpo a levantar muy cerquita de la línea de gravedad nuestra, y aquí entre más lejano, más fuerza y más riesgo de lesión. Otra. No, la que sigue. Estos ya son ejercicios de estiramiento. Bueno, entonces, el puesto de trabajo sentado implica superficie amplia de soporte, ancho en la pelvis, ángulo del espaldar entre 98 a 105 grados, la altura es variable de acuerdo al confort, no necesita descansabrazos, pero puede tenerlos y debe permitir acercarse lo suficiente a una mesa para poder trabajar adecuadamente. Es estable, tiene la superficie amplia de contacto, es áspera para que uno no se ruede de la silla. Dame otra. Y con esto terminamos una presentación, lo que es un puesto de trabajo en posición sentado, visto desde el punto de vista de la ergonomía. Por su paciencia, muchas gracias. Ahora las preguntas. Ahora las preguntas. Ahora las preguntas con respecto a los amigos que somos aquí lectores de alto rendimiento, que así podemos comprender mucho mejor lo que ocurre. ¿Por cuál razón hay que evitar leer mientras estamos acostados o recostados? Leer acostados boca abajo, como los adolescentes. Terrible. Tiempo de tolerancia como unos 3 minutos, 5 minutos. Pónganse a ver televisión boca abajo, con el televisor arriba, como está este, un poquito más bajito. Y pónganse boca abajo a ver eso. No aguantan el dolor del cuello y el sobreesfuerzo. Entonces, esa posición no funciona. Y leer de espaldas no cansa el cuello, pero el trabajo lo desplaza a los miembros superiores para poder acomodar el texto. ¿Qué? Leer en la cama no es adecuado. A ver, hagamos el ejercicio breve. ¿Leer en la cama o ver televisión en la cama? Sí, bueno, brevemente aquí en 2 minutos. La cama tiene un espaldar, y si no hay espaldar será la pared, y una superficie. Cuando la persona está de pie como estoy yo, mi cabeza está sostenida sobre la columna por unos musculitos aquí en el cuello, en la parte de la nuca, y unos aquí en la parte del cuello. Bueno, si mi cabeza pesa 2 kilos, más o menos, estos musculitos tienen que mover y acomodar 2 kilos. Cuando yo me acuesto, entonces pongo mi cabeza acá y mi columna aquí. Entonces los músculos ya no van a mover 2 kilos porque esos están fijos contra la pared.
Supongamos que yo peso 80 kilos, entonces, y que estoy acostado y que de aquí para abajo estos 40 no los tengo en cuenta. Entonces voy a mover estos 40, menos los 2 de la cabeza, voy a levantar 38 kilos. Entonces, cuando yo estoy leyendo acostado, los músculos del cuello están levantando 38 kilos aproximadamente en mi caso. Y cuando me levante tendré un dolor de cuello que no se me va a olvidar. Esto es ver televisión en la cama o leer en la cama. No es una buena posición por esa razón. Entonces, ¿cómo se debe leer delante del televisor? Con un sofá que tenga el espaldar alto, que sea todo lo abullonado, con la cobijita caliente, la copita de vino al lado, todo lo que les guste, pero apoyando la espalda, no la cabeza. Qué pena haber saboteado el tablero. Los pies en el piso deben quedar apoyados completamente. No puede quedar apoyada ni la punta del pie, ni el pie colgando como le pasa a los niños, porque el peso de los miembros inferiores arrastran la columna hacia adelante, me aumentan la curvatura lumbar y eso se va a traducir en dolor, fatiga, cansancio. Si están diseñando un comedero, pónganlo así para que la gente coma y se vaya. Si es un burger, una cosa de esas, rápido. Y el domingo salgan con la familia y miren la altura del burger y miren la gente sentada allá. Vayan a cualquiera. Bueno, menos los que son de banca corrida, que esos sí son diferentes. Pero los que son de silla, curvita, obsérvenla. Dime. Y para la posición, digamos, de la mesa de apoyo del libro, ¿cuál es el ángulo Bueno, recomendado? no insistí mucho en la superficie de trabajo, y ahí estaba pintado el del conductor, y al principio hablé de la mesa. Es que hablar de la mesa se extiende el tema bastante. La mesa debe quedar, cuando yo me siento, esto es muy delgadito, muy débil, cuando yo me siento y tengo mis descansabrazos, mi codo puesto en esta forma, 5 grados hacia arriba, esa es la superficie de la mesa, la altura. La mesa, cuando uno compra un comedor o compra un mueble para trabajar, primero se compra la silla y después se arma la mesa para que la altura sea proporcional. Pero uno hace al revés, uno llega ya de los muebles y dice, uy, esa mesa está preciosa, en vidrio, o en acero, no sé cómo, esa mesa. Y póngamele 4 sillitas que salgan, que queden con el mismo color, ¿no? Y cuando uno se va a sentar queda enmesado. Ya les conté, si la mesa es muy alta, queda con los brazos así, dolor de ambos hombros. Si la mesa es muy bajita, uno no se puede meter debajo de la mesa. Y segundo, anda viendo cómo descarga el peso en otro lado. Entonces, la altura es la altura del codo, el codo a 5 grados y ahí debe quedar la superficie. Si van a manejar un teclado, déjenlo horizontal. Entonces, la solución que se le ha dado es la superficie de trabajo y el teclado debajo. Entonces, uno puede meter las manos ahí y mantener la superficie libre. Básicamente es la altura de la mesa. La mesa también tiene un poco de compliques que los omití expresamente. El alcance, el campo primario, el campo secundario y una cosa que se llama el campo terciario. No los metí ahí porque no era el objeto realmente de lo que vamos a hablar hoy, sino la posición sentado. Hay otra pregunta. Digamos, si yo me siento en esa mesa, Silla. en esa silla, y estiro los pies allí, encima de la otra mesa. Encima. Y Bueno. trabajo en la computadora. Bueno, esa posición, con perdón del dueño de la mesa, esto, estoy agrandando la base de soporte desde el borde de la mesa chiquita a la mesa grande. Hasta ahí, muy bien, porque es muy estable, pero mejor para eso use un sofá reclinomático, que usted cuando se acueste pueda subir los pies, pueda subir los descansapiés. ¿Qué pasa? Entonces, tiene aquí la mesa pequeña, por la que está preocupado el dueño, ¿no? Y aquí la otra silla. Entonces yo pongo aquí mi pierna y eso me va a producir un estiramiento forzado de los músculos de la corva, los de abajo, y de los músculos de arriba. Es decir, estos y estos. Entonces, si esta persona está recién operada de la rodilla, yo le digo que haga eso para que estire toda esta masa muscular. Pero si no está recién operada o no necesita estirarse, la tolerancia va a ser corta, a menos que sea una persona muy elástica. Pero la tolerancia va a ser bajita porque esto se va a poner al tope de la distensión y la persona se va a parar porque la fatiga no le permite. ¿Sí? Esta posición es recomendada en un posquirúrgico, por ejemplo, una artroscopia, una cirugía de meniscos, una cirugía de fractura de rodilla, etc. Uno le dice, hay que estirar la rodilla, pero ¿cómo? Y el personaje 3 semanas ahí con la rodilla tiesa y uno preocupado. Entonces lo sienta de esta manera, ¿sí? Apoya el talón y apoya la pelvis y por simple gravedad
En 15 minutos la rodilla está recta y estos músculos están estirados. Pero cuando se levanta, promete no volver a sentarse así. ¿Quién más quería preguntar? ¿Tú querías preguntar algo al principio? Acostado. Y debes tener dolor de espalda con alguna frecuencia. Si apoyas la espalda, no hay problema. Pero si apoyas la nuca, te va a doler el cuello. Vi que es incorrecto uno agacharse así a recoger los objetos. Sí. Y por ejemplo, la gente que en el gimnasio hace peso muerto. Unos salvajes. Unos salvajes. Ahí hay un problema. Una cosa es lo que hace el fisicoculturista, que quiere sacar unos tríceps de no sé cuántos centímetros, y otra cosa es lo que hace el fisiólogo. El fisiólogo, el que le enseña al deportista a saltar sin lesionarse, fortalece el músculo con un brazo de palanca adecuado, ¿sí? Pero estos señores, los fisicoculturistas, ponen a los músculos a trabajar en unos brazos de palanca y en unas posiciones inauditos, solamente para estirarse. Les pongo un ejemplo. Le dicen a la gente que se acueste y que levante los dos pies al tiempo, recta las rodillas. Bueno, dice que para sacar abdominales. Primero, con eso no sacan abdominales, sacan un músculo que se llama el psoas, que es el músculo más potente del cuerpo y que aumenta la curvatura lumbar. Entonces, ese ejercicio es la primera causa de lesión en gimnastas, con lesiones de la columna lumbar entre L4, 5 y 1 que hemos hablado. Entonces, ese ejercicio así no está recomendado. Y vuelvo e insisto, una cosa es lo que hace el físico-culturista, que quiere es un volumen en los Schwarzenegger o a lo Stallone, y otra cosa el preparador físico, que necesita fuerza, pero necesita elasticidad. Si el músculo no tiene elasticidad, ¿cómo salta la Ibargüen? ¿O cómo sube ese muchacho en las paralelas? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Necesita longitud muscular. Si el músculo está encogido, porque el que hace solo pesas se encoge, ¿sí? No puede hacer eso. Entonces, el ensayo es muy sencillo. Ponga las mamás que levantan a sus bebés y van con tacones. Deben agacharse, incluso arrodillarse y levantar su bebé. Y poner una faldita más amplia o más larga o ambas. Sí, aclaró la. Bueno, ¿qué otra cosita quieren preguntar? La inclinación de donde yo me siento como tal, si la tengo muy inclinada hacia adelante. Ah, bueno, eso no lo nombré y lo hice a propósito porque eso es una discutidera terrible. Bueno, esta es la silla y este es el sentadero. La silla primera que les mostré al lado izquierdo era una silla horizontal de adelante a atrás y horizontal de derecha a izquierda. Si yo la inclino hacia adelante, me ruedo. Entonces es una silla muy poco confortable. Hay una silla que tiene esa característica que la diseñaron un señor que tenía un problema de columna y se inventó una silla, era chofer de avión, alias piloto. Se inventó una silla especial que tiene nombre propio, el apellido del señor que ahora no lo recuerdo, y que trabaja así. Y la silla más o menos es esto, una superficie acá, donde el señor pone la parte anterior de las piernas. Aquí viene la pierna, aquí viene el pie, aquí viene el muslo y aquí tiene otra cuestión así y aquí viene la nalga. Y el señor se inclina para poder trabajar, entonces queda como trabado en la silla. Y el señor que tenía un problema de espalda, con esto podía meterse un vuelo de 14, 15 horas. No tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque la espalda no tenía la curvatura, sino corregía la curvatura lumbar. Y la patentó y le puso el nombre de él. Aquí en Bogotá la vi una vez en un almacén y todo el mundo la miraba como una cosa rara. No es muy frecuente, pero la historia de esa silla es esa. Y aquí están los brazos sobre el tablero donde el tipo operaba. Tenía el problema de que elimina el control pedal y los pilotos de avión necesitan los pies para manejar los alerones. Entonces tenía ese inconveniente, pero lo demás, el tipo cargaba eso ahí como tubular y cuando ya estaban en pleno vuelo y no tenía que desacelerar ni cosas de esas, se pasaba a la otra silla y funcionaba y se quitaba el dolor, ¿sí? Pero esto es un ejemplo con nombre propio y esa silla tiene nombre, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo. Entonces la silla de delante a atrás debe ser mínimo horizontal y si es de lujo se inclina pero hacia atrás, como el automóvil que les mostré. Y entre más elegante el automóvil, más se reclina. Más se reclina. Y entonces la espalda tiene una curvatura hacia atrás y no hacia adelante. Por eso vale más un Audi que un Renault 4. Entre otras. ¿No?